Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase de Arduino Módulo 2. En esta clase vamos a ver lo que son las interrupciones. Primeramente vamos a entender qué son las interrupciones como es de costumbre. La interrupción es una señal que interrumpe la actividad, es decir, en nuestro caso interrumpe nuestro programa. Interrumpe el microprocesador y salta a atender. ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo estoy ejecutando un programa, cualquier programa en el Arduino, y un evento externo ocurre. Digamos, imagínense en un cuarto vacío. Está controlando la temperatura, cualquier cosa del cuarto, eh, y entra alguien a robar. Es una interrupción. Esa es una suposición. Imagínense, digamos, que ustedes están haciendo algo y alguien les molesta, se interrumpen a atender a esa persona, ¿verdad? Eso es una interrupción. Es lo mismo que sucede en el Arduino. Cuando recibe una interrupción, se detiene lo que está haciendo y pasa a atender lo que la interrupción le está pidiendo. Entonces, es más o menos así como se vería en un programa. Está haciendo todas las acciones del programa, pasa la interrupción, se detiene, pasa a hacer las instrucciones de la interrupción y vuelve a su programa una vez terminado todo lo que le han ordenado hacer mediante la interrupción y vuelve a su programa normal. Aquí hay que dar a entender que la interrupción no es una parte específica, es precisamente por, como se llama, es cuando se interrumpe un programa. Puede ser en cualquier parte del programa. No está definido eso en el programa. Pero antes de trabajar con las interrupciones deben saber que no todos los pines de Arduino funcionan como interrupciones. Acá podemos ver una tabla semi completa. Los pines, por ejemplo, que el Arduino 1 permite interrupciones son los pines 2 y 3. El Arduino Do permite interrupciones prácticamente en cualquier pin, pero no tiene un pin específico. Nosotros los tenemos que declarar. Acá está el dato de referencia si es que lo necesitan. Es el único en el que pasa eso. El Arduino Leonardo tiene unos 5 pines de interrupciones, el Mega tiene 6 pines, el Micro 4 pines y así sucesivamente. El Nano 2, el Mini no tiene pines, el Ethernet 2, el Bluetooth, o sea, acá está, estos son los datos que saqué de Arduino, de la página oficial de Arduino. Nosotros vamos a trabajar con las interrupciones de Arduino 1. Hay algo que tienen que tener en cuenta. Vamos a volver a ver esta tabla en cuanto lo necesitemos. Hay 3 eventos que pueden disparar una interrupción. El evento puede ser por hardware, puede ser programado o con un timer o puede ser por software. Pero tienen que tener en claro que Arduino solo acepta interrupciones por hardware. No tiene interrupciones por software, no tiene interrupciones por timer o por tiempo, algo programado. Es solamente por hardware. En cuanto a cuándo se dispara una interrupción, hemos visto que la interrupción en cualquier punto del programa se detiene y salta a atender la interrupción. Pero ¿cuándo sé que va a hacer eso? Ahí yo le voy a decir en qué momento. Por ejemplo, cuando yo voy a declarar una interrupción, puede ser en cualquiera de estos 5 estados. Si yo le pongo la interrupción que va a ser de tipo low, siempre que esté en el estado de abajo, o sea, imagínense que es un foco prendido, pero por cualquier motivo se apaga, está en estado low. De todo el tiempo que está en el estado low, está llamando la interrupción. Todo el tiempo. Lo mismo en el caso contrario está si lo declaramos de tipo high. Si lo declaramos de tipo high, imagínense, no sé, una alarma de incendios que está todo el tiempo apagado, pero de repente se activa. Ese es el estado high, ahí va a saltar la interrupción. Esa interrupción puede estar, no sé, activar bombas de agua para apagar el fuego. Esos son no son los más usados, son excepcionales, podría decirlo. Incluso el high solo funciona para el Arduino Do. También está el estado change. Si nosotros declaramos nuestra interrupción de tipo change, que es uno de los más usados, se dispara cuando pasa mi estado de high a low o viceversa, de low a high. Esto quiere decir, si está en estado inactivo, o sea, cero, y de repente pasa a high, se activa la interrupción.
y viceversa. Si está en estado high y pasa de repente a low, se activa también la interrupción. Pero otros más específicos, y esos sí son los más utilizados, son el rising y el falling. ¿Qué quiere decir el rising? Se dispara cuando pasa del estado de low a high, es decir, está en estado bajo y pasa a alto. Esto puede interpretarse, digamos, no sé, algo que no está haciendo contacto, pasa un contacto, se activa una interrupción. Puede ser utilizado para motores, para distintas cosas, para un switch, un botón, un pulsador. Y lo mismo para el falling, pero es al revés. Si está en estado alto y de repente cambia a bajo, se activa la interrupción. Si yo declararía mi interrupción en estado falling, digamos, que solo se activa de high hacia low, cuando esté de low a high no pasa nada. No se va a activar la interrupción, solamente se va a activar cuando esté de high a low. Lo mismo con el rising, solo cambia de low a high, pero si va de high a low no pasa nada, no va a llamar a la interrupción. Y estas señales se producen en cualquier momento del programa. No tenemos que especificarle en dónde queremos que se produzcan. Los parámetros y la sintaxis prácticamente de las interrupciones, lo que tienen que entender es que no devuelven nada. Una interrupción va a llamar a una función, un procedimiento mejor dicho, que va a ejecutar acciones pero no devuelve nada. No debemos hacer que devuelva algo. Entonces, estas son las tres maneras de llamar a una interrupción. Y lo voy a explicar ahora. La manera más recomendable es de esta primera parte que vemos acá. ¿Por qué? Vamos a empezar por esta parte de acá abajo. En esta forma de llamar, en esta sintaxis, donde se pone el pin, la función, ahorita vamos a ver qué significa, y el modo, acá en el pin hemos dicho que el Arduino 1 con el que vamos a trabajar solo recibe los pines 2 y 3 interrupción. Pero acá no se le puede poner el pin número 2. Se tiene que hacer síncronamente. Es decir, si yo quiero utilizar el pin 2 como interrupción, en ese lugar, al llamar la interrupción, donde tiene que ir el pin, debo poner el número 0, porque es el número al que corresponde la interrupción. Si yo quisiera llamar al pin 3, debería poner el pin 1, porque es el número al que corresponde la interrupción. Acá está la tabla de correspondencias de interrupción. Por eso no es recomendable llamarlo al pin. Puede que en algún momento nos confundamos. Pero, ¿cuál es la ventaja de la otra forma de llamar? Si nosotros colocamos digital pin to interrupt, y aquí le ponemos el pin que realmente es, por ejemplo, el 2 o el 3, que son para Arduino 1, esta función, toda esta línea de código, me lo va a volver al modo de esto. Si yo llamo a la función y le pongo el pin 2, me lo va a devolver el número 0. Si yo llamo a la función y le pongo el pin 3, me lo va a devolver el pin número 1. Y así nosotros no vamos a tener que tratar de ponerlo acá. Podemos hacerlo, pero no es recomendable porque en algunos casos podría fallar de acuerdo a la placa. De acuerdo a la placa. Entonces vamos a utilizar esta manera de sintaxis para la interrupción, donde ponemos digital pin into interrupt, el número del pin entre paréntesis, y SR es el nombre de la función. Ya hemos visto que es una función es un segmento de código al que llama el programa. En interrupciones, acá le ponen el pin como primer parámetro, el segundo parámetro es la función que va a llamar, donde va a estar los procedimientos, y la tercera, que es el modo, va a ser el modo que acabamos de hablar. Si va a ser en estado bajo, en estado alto, el cambio, o si va a ser el cambio de menor a mayor o de mayor a menor, de alto a bajo, de prendido a apagado. Entonces, esos son los tres parámetros que vamos a utilizar. El pin de la interrupción, que lo recomendable es poner digital pin to interrupt y entre paréntesis el número del pin. Y ISR es el nombre de la función. Ahorita lo vamos a ver en ejemplo. El mode es el modo que hemos visto.
Entonces, vamos a empezar con un pequeño ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer. Ustedes tengan en cuenta que con un pulsador, al presionarlo, si no está presionado el pulsador, siempre está en low, ¿verdad? Cuando lo presionan cambia high. Mientras lo mantienen presionado está en high. Y cuando lo sueltan cambian a low. Ahí prácticamente tenemos toda esta señal. Y en el momento en que nosotros queramos. Entonces por eso es un buen ejemplo empezar con esto. Vamos a realizar un programa que al presionar un pulsador se encienda el LED del pin número 13 y al soltar el pulsador se apague con interrupciones. Entonces nos vamos a ir a nuestro Arduino. Entonces vamos a declarar nuestro pin. Vamos a hacer ahora, en vez de declararlo de tipo int, vamos a declararlo de tipo constante. En vez de int le vamos a colocar byte, que es muy similar, prácticamente es muy similar, pero vamos a empezar a utilizar el const byte. Entonces voy a declarar el pin, que va a ser el número 13. Necesito ahora un pin para la interrupción. Recuerden que no cualquier pin puede ser utilizado para interrupciones, entonces voy a declarar igual const. Esto funciona con int tranquilamente, si es que no quieren complicarse. Const byte pin interrupción, que va a ser el número. Recordemos, Arduino 1 solo puede ser el número 2 o el número 3. Vamos a utilizar el pin número 2. Ahora necesitamos una variable que cambie de estado. Antes utilizábamos el int, que de 0 lo cambiamos a 1, de 1 a 0, así. Pero ahora vamos a utilizar una variable de tipo volátil. Volátil igual le vamos a llamar byte, que se va a llamar estado. Va a empezar en low. Esta variable de tipo volátil tal vez algo nuevo que estemos viendo. Como su nombre lo dice, es volátil. Va a cambiar entre 0, 1, 0, 1, low, high. Listo. En el setup tenemos que declarar los pines que van a ser de entrada y de salida. El pin número 13 es de salida porque eso va a ser el que va a prender el LED. Y el pin número 2, que sería el pin, acá es pin, porque estamos utilizando variables. Acá sería el pin de la interrupción, que es el número 2, va a ser de entrada. Y le voy a colocar que tenga una resistencia interna. Pull up. El pull up quiere decir la resistencia interna. Listo. Y acá es lo que vamos a hacer. Las interrupciones se declaran en el setup. Entonces, para declarar una interrupción hemos visto que utilizábamos esta sintaxis. Hemos visto 3 sintaxis, pero la recomendable es la primera. Entonces vamos a utilizar eso. Attach, con doble T, interrupt, entre paréntesis, le vamos a dar 3 parámetros. 2, 3. El primer parámetro es el pin de la interrupción. Puedo poner aquí el 0, que equivale al pin 2, pero para evitar confusiones vamos a utilizar la función que nos dicta. Digital pin to interrupt, y entre paréntesis el pin 2, que es realmente el que estamos utilizando. El segundo parámetro es el IRS. El IRS es la función que vamos a llamar cuando realicen la interrupción. Ya hemos visto cómo realizar funciones, entonces vamos a crear una función que se va a llamar mi función. Acá es muy importante que no debe tener parámetros de entrada. Y el nombre de la función tiene que ir acá, sin paréntesis, porque no le vamos a enviar ningún parámetro de entrada. Entonces acá voy a hacer todo lo que yo necesite para mi interrupción. Cosa muy importante, en esta parte de mi función, si lo voy a llamar en una interrupción, no puede contener un delay, no puede contener impresión en monitor serial, no puede
declararse variables aquí, la función mili se detiene en esta interrupción. Hay que tratar de hacer las cosas más precisas. Y generalmente la interrupción es para activar algo, desactivar algo, o incrementar un contador, cosas bastante sencillas en una interrupción. No puede tardar mucho. Eso ténganlo muy, muy en cuenta. Listo. Recordemos que el primer parámetro era el pin de la interrupción, el segundo el nombre de mi función y el tercero es el modo. ¿Pero qué es el modo? Es lo que estábamos viendo acá. ¿Cuándo va a activarse la función? Yo voy a colocar que se va a activar de forma change. Cuando cambie de bajo a alto y de alto a bajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En mi programa, que es el loop, voy a poner mi pin digital write. Lo voy a escribir en el estado en el que esté. Para eso hemos hecho la variable estado. Entonces pongo que mi pin lo voy a poner en estado. Punto y coma. Si está ahorita en low, lo va a cambiar en esta función a high, pero lo va a cambiar solamente cuando yo haga la interrupción. Entonces en esta función lo que quiero es que cambie este estado de low a high. Para cambiar el estado, coloco estado, va a ser igual, signo de admiración, que eso es negar algo, y le pongo el mismo estado. Es decir, si era low, negándolo va a ser high. Si era high, negándolo va a ser low. Fíjense que mi programa en ningún momento he declarado algo sobre las interrupciones, en ningún momento he declarado que cambie el estado. Solo estoy escribiendo que el pin se ponga en el estado que corresponde a la variable estado. Voy a subir este programa a mi hermoso Arduino para ver el funcionamiento. Estoy simulando el pulsador con estos cables porque presté todos mis pulsadores. Entonces ya ha subido. Pueden ver que ahí está el LED. Cuando yo presiono el pulsador, lo estoy manteniendo presionado. Cambia de estado. Lo voy a soltar, cambia de estado. Vuelvo a presionar, cambia de estado. Vuelvo a soltar, cambia de estado. ¿Por qué? Porque el chunk se dispara cuando está de low a high y de high a low. Entonces, es lo que está sucediendo. Presiono, cambia de estado. Suelto, cambia de estado. Presiono, cambia de estado. Suelto, cambia de estado. Ahora, si yo quisiera hacer el mismo programa, acá está la solución, si alguien lo necesita. Si yo quisiera hacer el mismo programa, pero que cada que presione cambie de estado, o sea, ahorita lo voy a soltar y va a cambiar, pero yo no quiero eso. Yo quiero presionar, cambia de estado, lo vuelvo a presionar y cambia otra vez el estado. Yo quiero eso. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo más fácil sería utilizar uno de estos. Si puedo utilizar el rising o el falling, de low a high, que llama la interrupción, o viceversa, de high a low. Entonces, voy a poner acá rising, con mayúsculas, rising. Voy a subirlo. Entonces, rising quiere decir en el flanco de low a high. Cuando yo presiono el pulsador se va a prender. Ahora, por defecto, está circulando lo que es low. Lo presiono, se cambia a high. Si lo suelto, el efecto rebote ha influido ahí. Entonces yo lo vuelvo a presionar y lo suelto, no pasa nada. Lo presiono y lo suelto, no pasa nada. Acá está. Lo presiono y lo suelto. Lo presiono y lo suelto. Lo presiono y lo suelto. Entonces acá estamos viendo que tenemos que tener una señal bastante limpia para esto. Sensores no precisos, por ejemplo, el PIR te da un estado alto o un estado bajo. Hay otros tipos de sensores también. Lo que hay que es jugar con esos estados, alto, bajo, 0, 1. Y de acuerdo a eso nos guiamos por esto. Yo quiero que mi interrupción se active cuando sea en el flanco de bajada, digamos.
Entonces, el ejemplo del foco, todo el tiempo está el foco prendido, si se apaga, ha pasado algo, entonces la interrupción determina qué ha pasado, de acuerdo a todo lo que pongan en su función. Entonces, por ejemplo, al inicio era el change para cambiar. Presionaba el pulsador, se prendía el foco, lo soltaba, se apagaba. Al cambiar al rising, presiono, no pasa nada, el rising de low a high. Al presionar se prende, lo suelto, no pasa nada, y al volver a presionar se apaga, porque en nuestra función estamos haciendo el cambio de estado. Lo mismo sería para el falling, pero sucedería en el flanco de bajada. Entonces la tarea para la siguiente clase va a ser trabajar con los dos pines de interrupciones. En uno se va a activar con el módulo PIR y en el otro con un pulsador. Esa es la tarea para la siguiente clase. Algo que tienen que tener en cuenta para utilizar interrupciones, que ya lo mencioné, pero no está por demás mencionar. Cuando están atendiendo una interrupción, todas las demás interrupciones las ignora. O sea, si es que, digamos, atendió una interrupción y otra surge, primero va a acabar esta para llamar después a esta. Por eso es muy importante no tardar mucho en una interrupción. No hay que poner de like porque no sirve. No hay que declarar variables, hay que tratar de hacer lo más claros posible en el código. Es muy importante no estar mucho tiempo atendiendo la interrupción y la función milis está congelada hasta que finalice la interrupción. No se define variables y jamás se utiliza el monitor serial. Si ustedes, digamos, en algún programa necesitan que no funcione una interrupción, quieren apagar las interrupciones o ya de por sí en su programa quieren que no exista interrupciones, se utiliza esta línea de código, no interrupts. Con eso ya no va a haber interrupciones. Pero si ustedes quieren volver a activar en algún momento las interrupciones, se vuelve a activar con esta otra línea de código. Todo lo que esté dentro de esos parámetros no va a existir interrupciones. Fuera de eso, sí existe. Entonces, si quieren aprender un poco más de interrupciones, acá les dejo una pequeña bibliografía que espero que les ayude y espero que les haya servido este video.